Muy buenos días, un feliz sábado a todos. Estamos contentos por estar una vez más en este lugar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Queremos extenderles una vez más una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos por el tiempo que han hecho, acompañarnos y por estar en este lugar para convivir como familia. Y qué lindo es, ¿verdad? Después de una semana llena de actividades, venir aquí, encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos y convivir con nuestra familia. Así que bienvenidos una vez más en este lugar donde nos encontramos. Hay mucho frío, ¿verdad? Pero también les queremos extender una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos y familia quienes nos acompañan en diferentes partes del mundo. A ustedes también les agradecemos por preferir adorar con nosotros. Así que esperamos que el estudio de la palabra de Dios en esta mañana sea de bendición para nosotros los que estamos aquí, como también a nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes lugares. Una vez más quiero invitarlos a ustedes, los que están aquí, a ponerse de pie y vamos a orar, así pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, una vez más agradecidos estamos porque tu presencia se ha manifestado en nuestro medio. Gracias por atender nuestras oraciones, por atender nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestros pedidos. Gracias por contestarlos de acuerdo a tu voluntad. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Por eso, al abrir tu palabra, al leer y meditar en ella, nos ayude, Señor, a entenderla. Es tu voluntad, son tus consejos. Al leer tu palabra, eres tú quien nos habla, así que ayúdanos, Señor, a escucharte. Sobre todo, capacítanos para poner en práctica tu palabra en esta mañana. Bendice a mis hermanos presentes. Quiero también pedirte una bendición especial por nuestros amigos, quienes nos acompañan en diferentes lugares del mundo. Más de alguno está triste, está sufriendo por problemas que tenga, por alguna enfermedad, por situaciones difíciles que está pasando. Oh Padre querido, en esta hora, ahí donde está esa persona, puedas tú extenderle tu mano poderosa para ayudar a esa persona, Señor. Y en esta hora, al escuchar tu palabra, sea como la medicina para nuestra alma, Señor. Te pedimos que seas nuestro maestro, nuestro predicador, y háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a leer un texto muy conocido. Cada vez que yo predico, lo leo porque a raíz de este texto nace nuestra meditación. Para algunos hermanos y amigos quienes apenas nos están siguiendo en este estudio, yo me propuse hacer una serie de estudios, de meditaciones sobre la vida de David y lo he titulado Conforme al corazón de Dios. Y esta idea de hacer esta serie nació de este texto. Hechos 13:22, perdón. Hechos 13:22. Y ya algunos de ustedes quienes me han escuchado hablar algún tema relacionado a la historia de David, saben de qué estamos hablando. Leamos el texto entonces. Hechos 13:22. Dice así: Quitado refiriéndose a Saúl, primer rey de Israel, les levantó por rey, ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, hablando de Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta frase, mis queridos hermanos, siempre me llama la atención y
cada vez que me pongo a estudiar la palabra de Dios, me hago preguntas, porque la Biblia en general contiene la palabra de Dios. Ya sea que Dios, a través de ejemplos, a través de ilustraciones, a través de metáforas, comunica su mensaje, pero el principio principal que destaca la Biblia entera, en realidad, es el amor de Dios hacia el ser humano. El apóstol San Pablo, en Primera de Corintios, nos habla y nos recuerda que todo el contenido de la Biblia, en realidad, son amonestaciones de Dios para nosotros, consejos de Dios para nosotros. Son orientaciones de parte de Dios para nosotros. Es como si fuese la Biblia un mapa y que Dios es el GPS y va guiándonos paso a paso a través de su palabra para que en esta vida, lleno de tinieblas, de pecado, no nos confundan, no nos desorienten, no nos aparte del camino, no nos aleje de la fuente de la vida que es Dios. Y que tengamos paz, vivamos felices y vivamos tranquilos. Es el propósito de Dios al hacer una Biblia, porque Él siempre ha querido comunicarse con nosotros. Entonces, usando ahora varios ejemplos, nos encontramos con David. David, ¿qué dice el texto que hemos leído, mis queridos hermanos? Dice que él llegó a ser conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué significa eso? En otras palabras, ¿será que David realmente alcanzó un nivel de espiritualidad tan alto que se asemejó mucho a Dios? Ustedes, los que han leído y conocen la historia de David, en la vida de David no todo fue color de rosa. En la historia de David vamos a encontrar tantas caídas, tantos errores, tantos pecados, porque este hombre cayó tan bajo. Y bien curioso de que Dios lo haya escogido para que Él mismo diga de él que llegó a ser un hombre conforme a mi corazón. Bueno, en varios de los temas que he compartido con ustedes hemos destacado alguna característica, lo que lo hace o lo que lo llevó a ser conforme al corazón de Dios. Y en esta mañana también quiero compartir otro principio y otra característica de él, lo que lo llevó a ser conforme al corazón de Dios. Pero para ello, ahora quiero llevarles al libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, y leeremos en el capítulo 18 a partir del versículo 1 en adelante. En el segundo libro de Samuel, capítulo 18, leeremos a partir del versículo 1 hasta el 5. Y ahí vamos a descubrir otra característica que lo asemejó a Dios. ¿Lo tenemos? Segundo de Samuel 18, del 1 al 5. Lean conmigo. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte
al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. ¿Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad? Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab. Escuchen este texto. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Qué estaba pasando aquí? Un poquito de historia para que entendamos el contexto de estos textos que hemos leído. David había tenido muchos hijos. Y uno en especial, de quien se habla mucho en la Biblia, fue Absalón. De acuerdo a la Biblia, dice que Absalón era un joven de hermoso aspecto. En todo el país de Israel no había otro como Absalón. Pero David, como cualquier ser humano, también cometió un error. En la Biblia se destaca tanto los errores que cometió como el haber cometido un error grave de ser un mal papá. ¿Cuál era su falta por ser un mal padre? Dice que no educó bien a sus hijos. Los descuidó. Y entonces Absalón creció pues sin corrección. Por eso, mis queridos hermanos, padres, la Biblia habla de que a temprana edad tenemos que corregir a nuestros hijos. Ningún niño se va a morir si usted le da una palmada. En este país a veces por la cultura, muchos de los niños crecen sin corrección. Pero la mayoría de ustedes quienes vienen fuera de este país, me imagino que ustedes se acuerdan cómo nuestros padres nos educaron allá en otros países. En mi caso, por ejemplo, como cualquier niño, no fui tan travieso como ustedes se imaginan, pero cometí ciertas travesuras. Y una de ellas fue que como que me comenzó a gustar escapar de la escuela. Yo no fui mucho tiempo en la escuela, por ahí como 3 años. Por eso no aprendí. Pero la escuela quedaba lejos de nuestra casa, quedaba como a media hora y todos los días teníamos que ir caminando. Y como pasábamos por los sembradillos, habían rábanos, remolachas, cebolla, maíz, elote, en fin. Y con nuestros amiguitos, mis amiguitos, a veces nos llevábamos tortillitas en la mochila. Y cuando pasábamos por los sembradillos, arrancábamos rábanos, remolacha y nos lo comíamos con tortillitas. Esas eran las travesuras que hacíamos entonces. Pero de repente nos distraíamos tanto de que se nos pasaba la hora y cuando veíamos que ya había pasado la hora de llegar a la escuela, ¿qué hacíamos a veces? Nos quedábamos a escondernos entre la milpa. Y entonces tanteábamos cuando ya los niños ya salían de la escuela, agarrábamos camino de vuelta para la casa. Papá y mamá nunca se dio cuenta. Porque cuando el maestro ponía ese papelito del aviso en nuestra mochila, ¿qué hacíamos? Lo sacábamos. Así que cuando papá revisaba la mochila, pues no encontraba nada. Así que
qué hijos más maravillosos tenía mi papá. No hacían nada. Pero un día volvimos a la casa más temprano de lo normal. Y entonces mi papá se sorprendió. ¿Y qué hacen ustedes aquí tan temprano? Y me acuerdo, mi hermana mayor y yo le contestamos, es que nuestra maestra no llegó a la escuela. Ok, siéntense por ahí. Ahorita voy a terminar mi trabajo, ahorita hablamos. No sabía yo qué esperaba yo. Mi papá estaba fumigando papa, es la mayor cosecha donde yo crecí. De eso vive la gente allá. Cargaba una bomba para fumigar y con esa manguera con que sprayan la siembra, ese mismo usó para castigarme. Y me dio como 3 veces, pero duro. Nunca me olvidé de ese incidente. Mi papá fue firme con nosotros. Y a partir de ese incidente, cuando a mí se me ocurría hacer alguna travesura, lo pensaba 2 veces, porque ya sabía qué me esperaba. Yo le doy gracias a mi padre, porque en ese sentido yo salí derecho, porque él fue duro y firme con nosotros. Si alguna travesura hacíamos nosotros, el cincho, cualquier cosa que tenía a la mano ahí, nos castigaba fuerte. Y me doy cuenta que otros niños que no crecieron con sus padres y hacían travesuras, al principio parecen inocentes, pero ya de grandes se acostumbraron, nadie los corrigió, ahora de grande hacen otras travesuras diferentes y comienzan a meterse en problemas. Y ahí me doy cuenta cuán importante es la educación de los hijos cuando son pequeñitos. No tengan miedo de castigarlos, corregirlos con amor siempre. Pero David aquí cometió un grave error. Y se menciona en otros libros, no es nuestro tema de hoy, de que tampoco corrigió a Adonías, otro que usurpó el trono de él. Y aquí comienza la historia de que por no haber educado bien a Absalón, lo complació en todo. Ahora de grande ya que David cuando comenzó a cometer errores, se distrajo mucho, no atendió bien su trabajo de rey, de corregir, de juzgar, de atender los problemas de la nación. Y entonces Absalón era el joven principesco, de aspecto principesco, hermoso en toda la nación. Comenzó a desviar la atención del país, de su papá, para atraerlo hacia sí. Y se paraba a la entrada del reino para saludar a la gente quienes llegaban a saludar y con problemas para tratar de encontrar una solución con el rey, y siempre les hablaba, ojalá ustedes tuviesen un rey como yo, le decía al pueblo, que les atendiese, pero ahora el rey está ocupado. Y comenzó a convencer al pueblo, y de repente comenzó a tener 1 millón de seguidores en TikTok, trayendo la historia a nuestro tiempo. En YouTube aumentaron los subscribers, ya tenía 5 millones. En Facebook 10 millones. Y casi toda la nación comenzó a seguirle a Absalón. Y cuando se dio cuenta que casi toda la nación le seguía, ¿qué hizo? Salió de escondida del reino a irse a un lugar por ahí y se autoproclamó rey. Y casi toda la nación le siguió. Llegó la noticia inmediatamente donde estaba el rey David y casi desmayó. Porque la revuelta ya era incontrolable. ¿Y eso qué significaba? Un derramamiento de sangre. Porque una gran parte del ejército se había ido con él. ¿Y cómo se defendía David ahora? Lo que hizo, tuvo que salir huyendo del reino a la montaña para esconderse. Y entonces,
ahora tenía que haber una confrontación entre Absalón y el rey David como rey. Entre papá e hijo. ¿Se imaginan ustedes? Ahora, o muere uno o muere otro. ¿Se imaginan ustedes que surja un problema así en tu hogar? Tu propio hijo te persigue. Ha de haber sido horrible para David, pero no le quedaba otro remedio más que enfrentar este problema. Vuelvo a repetir y encargar este punto, mis queridos hermanos. Todo esto podría él haber evitado si tan solo hubiese tomado la valentía, el valor de corregir a su hijo. Pero no lo hizo, ahora los problemas son más grandes. Y es que los problemas en la vida, mis queridos hermanos, la mayoría de ellos son evitables. Pero como a veces abandonamos a Dios, nos alejamos de Él, los problemas aumentan y aumentan. Y a veces solo nos damos cuenta cuando ya los problemas acrecentaron, ya parecieran que ya no tienen remedio o solución. Y entonces buscamos a Dios. Pero Dios siempre es bueno con nosotros. Así que, ¿qué hace David ahora? Sale huyendo y su hijo, con el ejército, con casi toda la nación con él, sale y persigue a David. Bueno, se entabló la batalla. Pero antes de eso, y aquí viene el principio que quiero compartirlo con ustedes. Lo que hace y lo que hizo de este hombre parecido y semejante a Dios es una característica más que aparece aquí. Por más que este hijo era rebelde, lo perseguía a él y se lo encontraba, lo mataba a su propio padre y entonces despide a su ejército y encomendó a los 3 generales grandes que tenía y a todo el ejército que trataran benignamente ¿a quién? A Absalón, a su hijo. Uno de los capitanes que él tenía, llamado Joab, un hombre rudo, tosco y brusco, de sangre fría, se enojó tanto con ello. ¿Cómo podemos tratar a tu hijo bien si él nos persigue? Y si él llegase a matarnos a nosotros y matar a muchos de los ejércitos, ¿amarías más a él que a nosotros? Bueno, solamente los que tienen hijos pueden comprender este principio. Si Absalón era un rebelde, se había rebelado contra su padre, pero no por ello David había perdido su amor para con él. Lo amaba todavía. Y estaba dispuesto a perdonarlo, porque lo amaba tanto. En fin, se entabló la batalla y como estos 3 hombres mencionados anteriormente vieron de que el problema era grande, o morían ellos o morían Absalón y su ejército, así que ellos tuvieron que defender su vida. Y cuando Absalón vio que su ejército perdió, huyó, en eso se pasó debajo de un árbol y quedó colgado del cabello, sostenido entre el cielo y la tierra. Y cuando un siervo de Joab llegó a decirle dónde estaba, y le dice, ¿por qué no lo mataste? Me hubiera dado gusto premiarte. Pero este siervo dice, yo escuché al rey decir que deberíamos tratar benignamente a ese hijo. Quítate de aquí, le dijo Joab. Y él fue y lo mató. Pero llega la noticia al rey, y esto lo enlutó por mucho tiempo. Pero el principio es este, mis queridos hermanos, de que el amor de Absalón, de David hacia Absalón, su hijo, es lo que lo caracterizó
para que de él se dijera conforme a mi corazón, o que Dios mismo dijera de él que haya llegado a ser un hombre conforme a su corazón. De esta historia, sin que Cristo había venido a morir por nosotros, se veía el amor del Padre hacia el pueblo. Mis queridos hermanos, esta es la razón del por qué yo principalmente soy cristiano. No por ser parte de una religión, de una organización nada más, sino por haber conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios se asemeja mucho al amor de David hacia su hijo. Por esa razón es que se dijo esta frase linda de él, que haya llegado a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque este es el amor de Dios hacia nosotros. Así como Absalón bien puede representarnos a nosotros, los que vivimos en este tiempo, no es porque queriendo vivir como nosotros queremos que nos alejamos de Dios. No es alejándonos de Dios, es que escuchamos la voz del diablo, esas palabras dichas a Eva, que si comieran el fruto del árbol prohibido, les daría sabiduría y llegarían a ser como dioses. Es la misma mentira que creemos hoy en día, al querer vivir como nosotros queremos, al querer escoger el camino que queremos. Queremos ser dioses, dueños de nuestras propias vidas. Queremos hacer lo que queremos ir donde queremos comer lo que queremos. No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que hay que obedecer, cómo vestirnos como hijos de Dios. Es la misma idea que viene del gran pecado de Lucifer, queriendo ser como Dios o mayor que Dios. Eso fue lo que lo trajo a la tierra. Lo echaron del cielo por ese gran pecado. Es el mismo pecado que cometió Eva. En ese mismo principio consistió la primera tentación. Y es de esa misma manera que el diablo nos persigue y nos tienta. Así, mis queridos hermanos, como Absalón quería quitarle el trono a su padre, nosotros también nos rebelamos contra Dios y queremos ser como dioses, dueños de nuestras propias vidas. Pero el final de la historia nos muestra, mis queridos hermanos, que es una locura querer vivir como nosotros queremos. Es perder el tiempo, pensar que vamos a vivir mejor y felices si nos alejamos de Dios. El fin de la historia de Absalón es un vivo ejemplo de cómo terminamos muchas veces en esta tierra. Todo por apartarnos de Dios. Pero ahora, mis queridos hermanos, hay esperanza para todos nosotros, aun cuando nos rebelamos. Miren qué amor de David hacia Absalón. Estuvo tan dispuesto a perdonarlo a pesar de que éste estaba dispuesto a matarlo. Miren cómo Jesús también está dispuesto a perdonarnos a pesar de que nosotros con nuestros pecados sí logramos matar al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Pero aún muriendo en la cruz, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, yo he conocido muchas personas en esta vida de que cuando cometen errores graves o están un tiempo en la iglesia, se apartan y se pierden en el mundo y se han quitado la vida simplemente porque llegan a la conclusión de que para lo que hicieron no tiene perdón. Y por eso se quitan la vida.
Por otro lado, por supuesto, el amor de Dios es tan grande, pero no es para que juguemos con el perdón y que juguemos con el pecado y digamos, no, pues al cabo Dios es amor, Él comprende, Él me va a perdonar y no nos preocupamos por vivir una vida de obediencia. Si Dios es un Dios de amor, no quiere decir que tolera el pecado. No estamos enseñando de que a Dios no le importa el pecado y que podemos vivir como queremos. No, mis queridos hermanos. El pecado no ofende tanto a Dios, sino que a nosotros mismos porque nos hace sufrir. Pero sí hay perdón para cualquier pecado. Esto es lo que nos da esperanza. Y yo siempre digo, y viendo el mismo ejemplo de David, yo al principio pensé de que cuando Dios dijo de él que había llegado a ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que haber sido porque haya sido un hombre bueno. Pero no fue un hombre bueno, cometió muchos errores. Pero a pesar de sus errores, lo que más se destaca de su vida fue su capacidad de reconocer sus errores y de arrepentirse y volver en los caminos de Dios. Eso fue lo que marcó la diferencia. Eso fue lo que definió su destino. Es la misma historia que repetimos hoy en día, mis queridos hermanos. Por eso digo, si has cometido un error, recuerda que Dios te ama. Usted no puede ir tan lejos que no pueda volver a Dios. No puede caer tan bajo que Dios no te perdone. Hay perdón para ti y para mí. Ya cuando Cristo venga por segunda vez, el cielo se va a llenar, no de santos no de santos que nunca hayan cometido errores. Se va a llenar de pecadores arrepentidos. Porque ¿quién no comete errores? Por eso, mis queridos hermanos, el principio que destacamos de esta historia, una característica más de la historia de David, fue que su amor por su hijo se asemeja al amor del Padre hacia nosotros. Podemos repetir a una sola voz el texto de Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Ese es el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a consagrar nuestras vidas a nuestro Dios en esta mañana y agradecerle por ese infinito amor que tiene para con nosotros, porque es en su amor y en su misericordia que Él permite que estemos en esta mañana con vida. De otro modo, si Él fuese un Dios que no tiene misericordia de nosotros, hace tiempo hubiésemos sido consumidos por el fuego de su justicia. Pero por ser un Dios de amor y de misericordia, es que todavía estamos con vida ahora. Así que es motivo para agradecer a Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre, gracias te damos por ese amor infinito. Jesús nos lo recordó al estar sobre la tierra, caminando entre sus discípulos y entre la gente. Al encontrarse con gente perdida en el mundo, gente que no creía que podían alcanzar la salvación y que podían disfrutar de una transformación en sus vidas, les dijo, el mismo Padre os ama. Gracias por ese amor, oh Padre querido. No podemos ir tan lejos que no podamos volver a ti. No podemos caer tan bajo que no haya perdón para nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos que decidir volver a ti. Padre querido, más de alguna persona que
está escuchando tu palabra en esta hora, aquí o en diferente parte del mundo, está batallando con algún error, algún pecado que haya cometido y no puede dormir en paz porque su conciencia le está atormentando por errores que haya cometido y errores graves que lo persiguen. Oh Padre, coloca tu paz en su corazón, en el corazón de esa persona, de ese hijo tuyo, de esa hija tuya, de aquel joven, viejo, anciano que anda lejos de ti. Dale esperanza, hazle entender que tú lo amas, que tú la amas, oh Padre querido, y que hay perdón en Jesús. En la cruz encontramos la sangre de Cristo capaz de limpiar de nuestros pecados y limpiar nuestro pasado. Gracias, oh Padre querido, por perdonarnos. Si no fuera por tu amor, todos nosotros no estuviéramos con vida. Si tuvieras que castigarnos por los pecados que cometemos a diario delante de ti, no existiríamos más. Pero gracias porque en las historias registradas en tu palabra encontramos buenos ejemplos de cuánto nos amas a nosotros, oh Padre querido. Gracias por ese infinito amor. Ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a aprovechar esa oportunidad que nos da poder arreglar cuentas contigo. Gracias por perdonar nuestro pasado, nuestros pecados. De aquí para adelante, Señor, ayúdanos a escribir una página nueva, una historia diferente en el nombre de Jesús. A partir de ahora tú puedes comenzar una obra especial en nosotros y la vas a terminar cuando tú vengas en gloria por nosotros, Señor. Así que bendice a mis hermanos aquí presentes y a todos los que nos acompañaron vía internet, a donde quiera que se encuentren, que tu paz y tu bendición sea con cada uno. Favores que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.